No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. I go where the sun goes. I go where the sun She better love me both day and night. I never grumbling or fussing, always treat me right. Comunicaciones interplanetarias mediante, te damos la bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Laura García, Marcos Larripa y un servidor, Daniel Acirón, recogiendo los datos del último avistamiento.
No mires a los ojos de la gente, siempre mienten. Y qué bonita puede ser la mentira, especialmente cuando se entremezcla con la realidad, construyendo los relatos más interesantes. Sobre una de estas historias, sobre un cuento para adultos que nos presenta hechos comprobados junto a opiniones y fantasías, vamos a hablar con su autor, con quien ha compilado toda la información para convertirla en un relato que atrapa. Nos acompaña Eduardo Bravo, autor de Humo, una historia en la que lo increíble se convierte en verdad. Buenos días, ¿qué tal, Eduardo? Hola, buenos días, Daniel, gracias por invitarme a tu programa. Tenemos aquí una pieza que tú te encargas ya de introducir como fantasiosa al mismo tiempo que verosímil. Llegas a decir en la introducción del libro que las narraciones mudan según los gustos o necesidades de oyentes y transmisores e incorporan hechos ajenos a las mismas por cuestiones coyunturales y didácticas, cuando no propagandísticas. Toda una declaración de intenciones para empezar a contar una historia sobre extraterrestres. Sí. De hecho, bueno, el libro, el hilo conductor es el caso Humo, digamos que es uno de los casos ufológicos más importantes, no te diría ya de España, sino del universo. O sea, es un caso que se extiende desde los años 50 hasta casi los 2000. Bueno, de hecho todavía colea, hay determinadas cosas que siguen todavía recordando al caso. Y es un caso eso, en el que se mezcla la verdad, la ficción, se incorporan cosas nuevas, cosas se van quedando por el camino a medida que, bueno, pues ya no son útiles, no gustan, porque como las historias, como las buenas historias, van mutando, van incorporando cosas nuevas, a los oyentes que no les gustan determinadas cosas las quitan, cuando determinadas cosas no encajan bien con el momento político, por ejemplo, pues también se eliminan o se modulan, cuando a lo mejor el momento político es más cómodo, más amable, pues entonces se incorporan cosas nuevas. Bueno, así son las leyendas o las historias populares. Y Humo no deja de ser una historia popular, lo que pasa es que rodeada de la tecnología y de todas esas cosas que envuelven a los extraterrestres, ¿no? Las naves espaciales, los avances tecnológicos, el saber superior al de los humanos, y luego siempre esa visión utópica de que ellos viven mejor que nosotros, que trabajan menos, que viven en un mundo idílico sin enfermedades, ¿no? Todo ese tipo de proyecciones que el ser humano siempre ha tenido a lo largo de su historia, pero que ahora pues nos proyectamos, digamos, en los extraterrestres como seres superiores, ¿no? Humo, lo increíble es la verdad, es un libro editado por la división sesuda de Outsider Comics, una etiqueta bajo la que vio la luz tu trabajo anterior, Villaguanda, un reportaje periodístico que, partiendo de la figura de Lizio Gelli, fascista declarado y maestro venerable de la logia Propaganda 2, sirve para arrojar información sobre la estrategia de la tensión, los ejércitos Stay Behind y la Red Gladio, en definitiva, una crónica sobre la Italia que vino después de la Segunda Guerra Mundial en mitad de ese conflicto de la Guerra Fría. Dos reportajes periodísticos hechos por un periodista que, por lo tanto, para poder hacer bien su trabajo, ha de ser escéptico o no. Bueno, como tú dices, son dos reportajes periodísticos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay diferencias en ambos, ¿no? Yo he intentado mantener la solvencia y la seriedad en ambos. Lo que pasa es que en el caso de Villaguanda, como tú bien dices, como era una cosa muy delirante, pero que era cierta, es decir, ejércitos stay behind, ejércitos que estaban al margen de los ejércitos nacionales de los países, que estaban manipulados, bueno, organizados por servicios secretos internacionales como la CIA, bueno, era una cosa un poco extraña, era una cosa muy loca, que llamaba mucho la atención y que la gente podía pensar que no era verdad. Bueno, pues entonces yo ahí me limité a solo poner en el libro aquellas cosas que estaban realmente probadas, ¿no? Había otras que se suponían, se sugerían, que enriquecían el relato, pero que, bueno, que la gente podía llegar a decir, bueno, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Yo no quería que eso sucediera, quería que la gente supiera que eso que se contaba era verdad. En el caso de Humo, el espíritu es más o menos el mismo, es decir, un reportaje serio, pero ahí sí que he sido más laxo a la hora de abrir la mano. Es decir, el relato era tan interesante que no importaba que hubiera cosas que no estuvieran del todo probadas, que fueran más leyendas urbanas, que cayeran más en la opinión, digamos, porque ya de por sí el tema o el material que manejamos es un poco extraño, porque es un avistamiento ufológico, primero en Aluche y después en San José Valderas. Entonces, aunque haya hechos que
validen, haya fotografías, bueno, luego las fotografías resulta que eran trucadas, los testimonios no eran tan verídicos como eran, entonces, bueno, ahí ya sí podemos hablar que hay un hecho que genera una serie de relaciones y una serie de consecuencias sociológicas, pero su origen no es del todo cierto. En el caso de Yagauanda, lo que era sí que había sucedido, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia entre ambos trabajos. A ver, esto no es resultado de la exitosa manifestación del domingo pasado, no viene impuesto todavía. Tememos que pueda pasar en algún momento, pero lo cierto es que El cara al sol, esta pieza tristemente conocida por todos los habitantes de esta península que se envuelve de nuevo en peligrosas banderas, fue compuesta en un lugar cercano al Círculo de Bellas Artes, exactamente en la calle Alcalá, en el sótano del Café Lión, un espacio que se vino a llamar La Ballena Alegre, un lugar en el que convivían en diferentes mesas, aclara el autor Eduardo Bravo, personalidades de la época, como Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera. Una convivencia que entre chanzas e insultos dio lugar a la creación de este himno en la que participaron los poetas de la generación del 27. El propio Gabriel Celaya recordaba en un programa emitido el 26 de enero de 1992 cómo ayudaron a los falangistas a que los versos entrasen en el ritmo del himno. Una historia fascinante que forma parte de este relato, de este humo. Lo increíble es la verdad, porque en La Ballena Alegre se empezó a construir una agrupación de ufólogos, o por lo menos de participantes de esta historia sobre la vida extraterrestre. ¿Cómo das tú con La Ballena Alegre, Eduardo? Bueno, para empezar, estoy todavía recuperándome, pues se me ha fruncido un poco ahí el ojal después de escuchar El cara al sol, y de verdad es que después de lo de Colón estamos todos un poco así como temerosos, ¿no? Pues bueno, es que es verdad, bueno, la Ballena Alegre es un sitio que bueno, tiene su origen, como tú cuentas, en los años 20, 30, es donde se reúnen falangistas y poetas del 27, y al final se convierte en un sitio de reunión de una tertulia ufológica. Había otro tipo de tertulias también, pero una de ellas era la de la ufología. ¿Cómo he dado con ello? Pues es que llegó a salir hasta en el Nodo. O sea, en el Nodo pues hablaban de, bueno, los platillos volantes y tal, y en Madrid hay una tertulia en La Ballena Alegre y tal, liderada o dirigida por el señor Sesma, no sé cuánto, es el profesor Sesma. Entonces, bueno, era una cosa que era hasta cierto punto conocida. Era conocida por el público y especialmente por la policía. Claro, tenemos que tener en cuenta que en la época de Franco, entre otros muchos derechos, el derecho de reunión estaba restringido. O sea, no te podías reunir en cualquier sitio ni con cualquier persona, y cuando había un determinado grupo de gente, pues la policía podía decir disuélvanse o identifíquense, ¿no? Entonces, la tertulia de La Ballena Alegre funcionaba y, por supuesto, estaba intervenida, digamos, o infiltrada por agentes de policía que, bueno, pues intentaban averiguar qué se hablaba ahí, porque igual que se podía hablar de platillos extraterrestres, se podía hablar de, no sé, espías rusos o de injerencias de otros gobiernos, ¿no? Entonces era una cosa que era más o menos conocida y que luego también era más o menos participada por el público, porque por un lado había gente que en esa necesidad de reunirse y de sentirse, digamos, amiga de otra gente, o compartir sus aficiones con otra gente, o el mero hecho de no sentirse sola en casa, iba ahí, pero luego también iba mucho bromista, ¿no? Mucha gente que se reía de lo que se contaba, que se reía de los informes que se leían ahí, que se supone que los enviaban los extraterrestres también. Entonces, bueno, era una cosa que era más o menos conocida y más o menos tolerada por las autoridades, que no dejaban de ponerle el ojo encima por si acaso, ¿no? Algunos de los informes o cartas en un tono más
más coloquial, son presentados por Sesma, Fernando Sesma, a quien nombrabas, un funcionario de correos y telégrafos que imaginamos empezó a desarrollar la tertulia ahí porque le pillaba cerca del edificio de correos, ¿no? Hombre, yo no quiero hablar mal de los funcionarios, pero es una cosa como que les pega mucho, ¿no? Es decir, yo trabajo en correos y me voy a tomar el café y, bueno, ya que me tomo el café, al final termino haciendo una tertulia, ¿no? Ya se me alarga un poco la hora del bocadillo. Pues hombre, ahora no, pero en la época no sería muy extraño. Sí, era un señor eso, que era un funcionario de correos, tenía ahí muy cerca la tertulia, y además es muy peculiar porque era un militante de lo extraño, hasta el punto que una de sus máximas era que, a diferencia de lo que dice otras personas, que hasta que no se lo prueben no se cree las cosas, así al estilo Santo Tomás, él era al revés, o sea, él se lo creía salvo que no le demostrasen lo contrario. Entonces, él daba por hecho, como a priorismo, que los extraterrestres existían y además que estaban entre nosotros, y más concretamente en Madrid. Y si alguien lo ponía en duda, que se lo probase, ¿no? Entonces, bueno, pues es una toma de partido tan buena como otra cualquiera, ¿no? Y en este tipo de cosas, pues la verdad es que ayuda mucho. Vamos a hacer una lectura comentada de este humo, lo increíble es la verdad, repasando algunos de los escenarios, de los personajes. Os avisamos, escenarios como el que citábamos, como esa La Ballena Alegre, en el antiguo sótano del Café León, es ya inaccesible, pues aunque en la calle Alcalá, en el mismo número en el que estaba el Café León, sigue existiendo un bar, ahora es un bar irlandés que ha convertido el sótano en un almacén que no se puede visitar. Originalmente el Café León estuvo abierto hasta 1993 y sí que se conservan esos murales de Hipólito Hidalgo de Cabiadés que nombraban al espacio como Ballena Alegre por verse una ballena sonriente pintada en la pared, pero no pueden visitarse. Vamos a seguir con la lectura ampliada, pero os avisamos, no todo vais a poder comprobarlo.
Fernando Sesma estaba convencido de que los extraterrestres habitaban entre nosotros y puestos a creer, nosotros vamos a salpicar esta emisión de Espíritu de Rock and Roll de canciones dedicadas a diferentes extraterrestres, no solo a los humitas, vamos a dedicarle también a los habitantes de otros planetas sus pequeñas tonadas. Arrancábamos con ese Entry of the Globots, una canción interpretada por The Blumen, una de las grandes producciones de Joe Meek. Hablamos de Fernando Sesma y es que Fernando Sesma, cuando empieza a compartir esas informaciones que le llegan por parte de extraterrestres, primero lo hace en nombre de Saliano, un extraterrestre que es quien va firmando esas primeras misivas que llegan y que finalmente, en 1966, cuando un humita presentado como DI-98 empieza a contactar con Sesma, desaparece. No sabemos si esto es un conflicto interplanetario o qué hace que Saliano desaparezca en favor de los humitas. Bueno, estas cosas de los extraterrestres nunca está del todo claro, pero sí es cierto que Saliano es como el primer extraterrestre que se pone en contacto con Sesma, le manda informes, le manda unas cartas muy crípticas, con un lenguaje muy extraño, que además da lugar, claro, a infinitas interpretaciones que se hacen en la Ballena Alegre, o sea, y la gente lee los textos, los comenta, hace una especie como de hermenéutica extraterrestre y tal. Y bueno, lo que sí caracteriza a Saliano es que además de que es muy hermético, es bastante soberbio y tiene muy mal carácter. Es un extraterrestre que lejos de transmitir esa paz universal que siempre nos han contado, es un tío como bastante extraño y que se lleva mal con otros extraterrestres que él sugiere que también están entre nosotros, ¿no? En ese momento. Entre ellos los humitas, ¿no? Entonces empieza a haber como una especie así como de conflicto, de envidias entre diferentes razas extraterrestres que llegan, que provocan finalmente que Saliano de un pasito al costado desaparezca y ya, digamos, se hagan cargo de la tertulia y de todas las demás cosas los humitas, ¿no? Que empiezan a tener más presencia, unos informes también crípticos, pero menos soberbios y menos fatuos como los de Saliano, y luego que tienen una gran producción en cuanto a informes. O sea, son señores que empiezan a escribir páginas y páginas y páginas de informes con un supuesto contenido tecnológico que luego no era tanto. Es como lo que comentábamos antes con micrófono cerrado, que lo que también hacían los humitas es aprovecharse de que las comunicaciones en los 60 no eran tan ágiles como pueden ser ahora con internet y tal, y que luego España, por supuesto, vivía un desfase respecto del resto de países de su entorno debido a una dictadura. Entonces, cosas que los humitas cuentan como novedades propias de una civilización avanzada, en el fondo no dejaban de ser cosas que a lo mejor se habían publicado en un paper o en un informe en una universidad de Estados Unidos, pero que aquí no llegaba, o que si llegaba muchísimo más tarde, ¿no? Entonces, claro, ellos demostraban, digamos, una solvencia que no era tal. Encontramos en este libro algunas de las cartas que llegan a esa tertulia de la Ballena Alegre, también un paseo interesante por la hemeroteca de la época y, por supuesto, algunas de las fotografías que fueron publicadas en la prensa, fotografías en las que se reconoce el avistamiento de platillos volantes o incluso antes, en uno de los primeros avistamientos fechados, el 7 de febrero se dice que al barrio de Aluche, concretamente a la finca de El Relajal, ha llegado un platillo volante que ha aterrizado y unos segundos más tarde se ha marchado. Algunas de estas fotografías, de estas noticias, de estas piezas aparecen en El Caso, un periódico que no sorprende por su capacidad para el escándalo y para la banalización de los temas en favor de la venta de muchos periódicos. Pero también nos encontramos con una cobertura salvaje por parte de algunos de los grandes diarios, algunos de los diarios que hoy se siguen teniendo como diarios serios. Hablamos del ABC, que se volcó con el tema de los avistamientos. Sí. Por ejemplo, el avistamiento de Aluche, como tú dices, sale en El Caso, sale en el diario Informaciones, pero luego ABC publicó dos entrevistas con un párroco de Mairena del Alcor, Sevilla,
donde el buen señor se explaya sobre los extraterrestres, los humitas, genera una mitología y una genealogía de dónde proceden, cómo han evolucionado, si su planeta estaba sometido por una pequeña ninfula que era un poco como abusiva y los tenía todos esclavizados. Establece una conexión entre el Cristo terrestre con un Cristo humita que también se habría sacrificado y que después habría venido a la Tierra, y mezcla la ciencia ficción de serie B con las teorías de Teilhard de Chardin, que es un teólogo que después inspiró la teología de la liberación. O sea, es una melange muy rara, que es muy extraño que, como tú bien dices, hubiera sido recogida por ABC no solo una sino dos veces, porque ABC da cobertura tanto en su edición sevillana como en la edición madrileña, que es la que se mandaba para toda España. Y la jerarquía católica, lejos de llamarle a capítulo al sacerdote o decir que se retracte, no solo no hace nada, sino que el señor vuelve a dar una segunda entrevista donde abunda más en todos esos temas y nadie dice nada. Es más, los más ofendidos a todo esto son los humitas, que dicen le pedimos que sean ustedes un poco más cautos y prudentes a la hora de contar nuestras intimidades, ¿no? Porque hemos visto que el señor párroco de Marina del Alcor lo ha contado en un periódico de tirada nacional y a lo mejor esto no es muy prudente, ¿no? Reproduces Pues sí. tú en el libro algunas de las declaraciones del párroco al ABC en esas dos entrevistas, y podemos leer, por ejemplo, cómo explica el feligrés que los habitantes de Humo sufrían una terrible opresión y millares de ellos eran sacrificados en experimentos biológicos por una tirana de 13 años terrestres de edad. En aquella dictadura tecnócrata acaba apareciendo, como ya nos adelantabas, un Cristo, un hijo de Dios, que al aterrizar en Humo es bautizado como Humo Woa y que finalmente es sacrificado como el Cristo que tenemos más cerca aquí en el planeta Tierra, pero diseccionado en una mesa de operaciones. Sí. O sea, es todo maravilloso. O sea, por eso te decía que ¿qué más da que esto sea verdad o sea mentira? O sea, si nos gustan las novelas de Philip K. Dick, ¿por qué no nos va a gustar esto? Cuando lo hemos tenido más cerca y, digamos, en un futuro, no sé si distópico, ¿no? Pero vamos, lo hemos tenido muy cerca. Claro, o sea, mezclar civilizaciones extraterrestres más avanzadas que las nuestras, donde hay tiranas que son niñas de 13 años y que además hay un redentor que se sacrifica en un laboratorio, tú dices, bueno, o sea, ¿qué más queremos? O sea, eso, buena música, es que es lo único que le falta, o sea, porque lo demás lo tiene todo, ¿no? Y precisamente O sea, de música has querido salpicar también el relato, pues en los años 60, en España, ya saliendo de ese sistema autárquico que había impuesto la dictadura, después de ganar el bando sublevado la guerra civil, se empieza a sentir cierto aperturismo muy marcado por el beneficio que podía traer el turismo y las políticas de Manuel Fraga, algo que no se convierte, como nos han querido vender a posteriori, en una apertura total y salvaje, sino en una apertura prudente que sigue dejando la música anglosajona fuera. Algo sobre lo que habla nuestro invitado de hoy con Manolo Díaz, el autor de esta canción, Los Marcianos. Hoy he visto pasar un platillo volante de color marfil con marcianos delante. En la mano ellos tenían 6 o 7 dedos grandes y tenían 4 piernas como las de un elefante. Con 3 ojos y 2 bocas se acercaron y dijeron: pss, ah, pss, ah, pss, ah, pss, ah. Yo les entendí que
tenían hambre y les ofrecí un plato de carne. De un bolsillo se sacaron un puñado de diamantes y pensé con alegría que ellos iban a pagarme. Pero los comieron todos y dijeron como antes. La canción ficción nos presenta Los Marcianos, un 7 pulgadas editado en 1967 por Sonoplay, composiciones de Manolo Díaz, a quien conocemos aquí de sobras por ser el artífice del éxito de Los Bravos, por estar detrás también de Los Pasos, por ser compositor de algunas de las canciones más famosas que interpretaron los conjuntos de los 60 y por seguir haciendo una carrera exitosa en el mundo pop, en lo más comercial, hasta llegar a ser uno de los gerifaltes de los Grammy Latino. En este Humo hay una entrevista a Manolo Díaz. ¿Por qué había que juntarse con Manolo Díaz? ¿Por qué había que preguntar a Manolo Díaz a propósito de esta investigación sobre el fenómeno ufológico? Bueno, uno hace los libros porque le interesan los temas y porque disfruta haciéndolos y porque también se puede permitir determinados lujos. Y yo en este libro el lujo que me permití fue entrevistar a Manolo Díaz. O sea, yo le escribí, le conté que estaba haciendo un libro sobre ovnis, sobre la España de los 60-70 y me parecía que él era una persona que podía explicar muy bien cuál era la coyuntura política y social de la época, ¿no? Y además que él había demostrado en sus canciones un interés por la ciencia ficción. O sea, el disco, la canción ficción de Manolo Díaz son Los Marcianos y Laboratorio, habla de temas de ciencia ficción y luego él había hecho Voces de otros mundos para Los Pasos, por ejemplo. O sea, era una persona que le interesaba el tema y al que yo admiraba muchísimo, porque, como tú dices, Manolo Díaz ha estado detrás de los éxitos de Los Bravos, de Los Pasos, ha sido productor de Vainica Doble, estaba a cargo del sello Acción y produjo discos de jazz, trajo discos del sello Black Jazz también a España, que era uno de los sellos, más innovadores del jazz vanguardista de los 60-70 en Estados Unidos. Es una persona que ha sido un pionero. En la entrevista, precisamente, en relación a traer esas referencias más allá de la barrera que había levantado España con el mundo anglosajón, en lo que tenía que ver especialmente con la cultura juvenil, llama la atención cómo Manolo Díaz te cuenta que el padre de una amiga suya, piloto de Iberia, volaba habitualmente a Nueva York y eso le permitió traer muchos discos de allí, ¿no? Encargarle al padre de su amiga que comprase discos que estaban en el top 10 y él poder investigar en esas referencias. Cuando un productor como Manolo Díaz tiene que valerse de un piloto para poder traer cultura de más allá, uno se pregunta si realmente el éxito de este relato de Humo tiene mucho que ver con la coyuntura social, ¿no? Con la necesidad de imaginar, incluso esperar que hay vida más allá de esa España en blanco y negro. Sí, por supuesto. Los cimientos donde se asienta Humo y lo que le da también fortaleza es ese deseo de muchos de los participantes, de esa búsqueda de un mejor futuro, de esa utopía, de ese vivir mejor, que ese vivir mejor puede ir desde escuchar mejor música hasta tener una situación social más amable, tanto laboral como personal, en el ámbito de libertad, claro que sí. Y eso es lo que buscan muchos de los implicados en el asunto Humo, que todo se reduce también, hay otra entrevista en el libro que habla de ello, a la idea del I won't believe, o sea, el quiero creer. O sea, es muy posible que lo que me estés contando no sea cierto y si lo analizo desde un punto de vista racional y con cierto viso crítico, posiblemente sea falso, pero qué bien me viene que sea verdad, ¿no? O qué ilusión o qué fuerza me da para seguir adelante, ¿no? Y eso en el fondo nos pasa a todos con un montón de cosas y con la música también. O sea, son herramientas o
palancas que nos mantienen activos y que nos animan a seguir adelante, ¿no? Y en Humo pasa un poco eso, o sea, gente que, de hecho, el asunto Humo empieza a hacer aguas desde el primer momento. O sea, si tú lees toda la narración desde el principio, hay hechos que se contradicen desde los primeros años. En el año 66-67 ya empieza a haber contradicciones muy palpables, es decir, que eran muy fáciles de deducir. Sin embargo, pasan totalmente desapercibidas en el año 66, 67, 68, en los 70, en los 80. Solo ya al final empieza, digamos, a generar ciertas suspicacias. ¿Por qué? Porque hubiera sido una pena que una cosa tan bonita y tan interesante se hubiera acabado al segundo año de existencia. Entonces, bueno, pues que se acabe al año 20, ¿no? Y mientras, bueno, pues que nos quiten lo bailado, ¿no? Que nos lo hemos pasado bien. En lo ilusionante, en el hedonismo al que nunca le faltó la crítica tampoco, estuvieron siempre vainica doble. Decía Eduardo Bravo que Manolo Díaz se encargó de producirlas, y en la entrevista habla que se limitó a registrar el sonido y a buscar financiación, pues las vainicas siempre fueron muy reservadas en lo que tiene que ver con su proceso creativo. Un proceso que también las llevó a dedicar canción a un ser de otro planeta. King Kong era un buen mozo, guapo y galante, de noble condición. Tenía un gran corazón, King Kong. Tiquititoc, 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 tiquititoc. Sentía una afición que le absorbía, la astronomía era su vocación. La vocación de Zakun, King Kong, devoraba cuentos de ciencia ficción. Las mañanitas iba al monte y contemplaba el horizonte con mucha atención. Zakun, King Kong, yeah, 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 yeah. Sabía que algún día llegarían seres extraños de orden superior de algún planeta mucho mejor. Bellos dragones de plata por el aire, en curiosas latas de gran dimensión. Soñaba Gurú, Zakun, King Kong, zoom, 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 zoom. Yeah, 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 yeah. Se cumplió su anhelo al ver por el cielo un disco volador que en el valle aterrizó King Kong. Fue corriendo a su encuentro sonriente, sus 3000 dientes refulgían al sol. Su ojo en la frente pedía amor y sus manos membranosas palmoteaban muy ruidosas, chop, chop. Se acercó ser de plata que salía de aquella lata, dio desilusión. No era un dragón como King Kong, no tenía escamas, no echaba llamas como Zakun, King Kong. Era un monstruo horrendo que al verle salió corriendo lleno de terror. Gurú le miró con estupor. Yeah, 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 yeah. El monstruo que sin duda era muy bruto, con un canuto y apuntaba al corazón de Zakun, King Kong. De fuego le envolvió y su corneo caparazón se derritió. Y Gurú Zakun entero ardió y decía en su agonía: mártir de la ciencia soy. Gurú Zakun, King Kong, buen venecino, galante y fino, de noble condición. Qué triste
Zacún King Kong. Vainica doble, la ilusión, la magia. Y en la otra cara, lo tenebroso, la manipulación. Hablábamos de lo ilusionante que podía ser en la España de los 60, creer que había una vida mejor más allá de nuestras fronteras, más allá del planeta Tierra, pero lo cierto es que todo el relato de Humo se acaba utilizando también en beneficio de unos pocos, en sembrar lo que serviría para construir una secta sadomasoquista. Pues sí. Todo este tipo de relatos suelen tener sus... Bueno, todo fanatismo tiene su toque sectario, ¿no? O sea, incluso la música, ¿no? O sea, como tú dices, no, es que hay que vestir de tal forma, o hay que escuchar tal disco, o este disco ya no mola de tal... Eso siempre está ahí, ¿no? Pero en este caso, más todavía. O sea, estos son los que te dicen, estos sí que son los informes humitas verdaderos, este sí es un avistamiento, este no, este sí es una foto de ovni, este otro no. Entonces, bueno, pues eso que ya está, digamos, implícito en el tema ufológico y en el caso Humo, al final termina convirtiéndose de verdad en una secta, una mini secta, donde uno de los creadores, el que se supone que es el cerebro, Jordán Peña, tenía a un par de señoras y a unas cuantas más, pero dos de las que se sabe a ciencia cierta, a las que sometía, digamos, a un control emocional y a prácticas sadomasoquistas para su propio beneficio y su propia satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la parte triste de todo esto, que con todo lo interesante y todo lo divertido que es, bueno, pues tiene ese lado oscuro que, por supuesto, igual que, como tú decías, ha traído mucha satisfacción y mucha diversión, incluso esperanza a la gente, a alguno le ha pasado factura y lamentablemente pues ha sufrido los desvaríos y las perversiones de un señor que, bueno, que utilizó esto para su propio beneficio, ¿no? Luego también derivó, lo que hablábamos un poquito antes, de, bueno, pues aprovechando la iconografía de Humo, el signo que aparecía en las naves, todo esto, pues otros señores organizaron una secta de abusos infantiles mezclada con actividades de Boy Scouts y tal, que era la secta del Vice. Y bueno, pues al final lo que hablamos de los relatos crecen, van mutando y luego la gente se lo va apropiando, unos para unos fines más loables y otros para fines un tanto perversos, ¿no? Hablamos sobre el desarrollo del relato, sobre cómo se acaba utilizando para diferentes fines, pero nos interesa saber cuando finalmente se desmonta, se sabe que todo es falso, que los avistamientos son falsos, que las fotografías también lo son, que la tecnología que se tenía por ser de otros planetas era tecnología estadounidense que no estaba disponible en la España de la época. ¿Hasta dónde se cuenta? ¿Quién está involucrado en esta construcción del relato? ¿Qué sabemos y qué no se ha respondido todavía? Bueno, ya en los 90... una nueva generación como de ufólogos y de amigos de lo misterioso y lo raro empiezan a darse cuenta de que hay cosas que no encajan, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, cosas que ya no encajaban, pero que ahora a las nuevas generaciones les resulta como más extraño de tragar, ¿no? No han vivido toda la evolución y entonces, bueno, pues les chirrían. Entonces deciden empezar a investigar y saber cómo se ha llegado hasta ahí. Y dan con una persona que ha estado siempre en toda la historia, en toda la línea de tiempo, digamos, que se llama Jordán Peña. Entonces Jordán Peña llega un momento en que la presión es tal que termina confesando que él se lo inventó todo. Las fotos del avistamiento de San José Valderas las hizo él con un amigo, los informes Humita los hizo él con otros amigos, las cartas que recibían las diferentes personas en España se enviaban de diferentes puntos de Europa o del mundo aprovechando a otros amigos que él tenía que viajaban fuera del país. Bueno, pues al final empieza a dar una explicación más o menos razonable. Pero claro, el asunto Humo es muy ambicioso y duró muchísimo tiempo y implicaba muchas cosas, ¿no? Entonces también deja caer que tuvo ayuda de algunas agencias extranjeras que podrían ser o la KGB o la CIA. Pero al mismo tiempo que lo dice, lo desmiente. Entonces, en su propia declaración y asunción de culpas, digamos, echa la tinta suficiente como para embarrarlo todo y ocultarlo y entonces negar lo dicho y negar lo negado y afirmar lo negado. Entonces hay una ceremonia de la confusión total que hace que a día de hoy todavía no sepamos qué pasó realmente. ¿Fue una invención de un individuo solo? ¿Fue una invención de un individuo y unos amigos? ¿Fue un experimento de control social orquestado por
organizaciones tipo gobiernos internacionales o agencias de inteligencia como la CIA, no lo sabemos. En todo caso, esto tampoco perjudica a la historia. La historia es igual de apasionante, incluso podría serlo más, evidentemente, analizando el daño que pueden haber sufrido las personas implicadas, si de repente nos enteramos que es que la CIA estuvo en los años 60 y 70 manipulando a la población española gracias a avistamientos extraterrestres, ¿no? Sería maravilloso encontrar un informe desclasificado de la CIA diciendo, yo qué sé, hemos enviado dinero al Café Lión o hemos mandado un informe y una piedra lunar a la tertulia de la ballena alegre, ¿no? Sería muy interesante. Evidentemente, claro, a lo largo de este camino ha habido gente que ha sufrido pérdidas de dinero, de tiempo, emocionales, y no sería tan divertido. Pero bueno, como relato, como historia ufológica y de ciencia ficción, sería maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se queda la cosa todavía. Para sumergiros en este relato, lo mejor que podéis hacer es conseguir un ejemplar de este Humo, lo increíble es la verdad, editado por la división sesuda de Outsider Comics. Os avisamos, si conseguís uno de los 200 primeros ejemplares, además os harán llegar un parche en el que se rememora el avistamiento de San José de Valderas de 1967. De esa manera tú te lo puedes poner en la chupa y formar parte de un colectivo, que es algo que parece todos los humanos necesitamos. El mercado está abandonado, no queda carne ni pescado, toda la fruta está podrida.
Saliano, los Sumitas, los Globots, los marcianos, Guru, Zakun, King Kong, todos ellos han visitado el planeta Tierra y si lo miramos desde el otro lado es probable que nosotros tengamos que marcharnos en algún momento, pues como ya cantaban Aviador Dro, en la Tierra no hay comida, habrá que buscar otros lugares que colonizar, o por lo menos los supervivientes deberán hacerlo. Estamos charlando con Eduardo Bravo a propósito de su libro Humo, lo increíble es la verdad, un cuento para adultos editado por la división sesuda de Outsider Comics. Llevamos una hora charlando, Eduardo, y no puedo evitar el sentirme intruso, pues cierto es que este tema sería más propio de la nave del misterio de Iker Jiménez que de espíritu de rock and roll. No sé si ha habido ya contactos y te vamos a poder ver pronto junto a Iker en esa gran mesa televisiva. Esto es una exclusiva. Iker tiene el libro, eso te lo puedo garantizar. Y lo tiene, y una cosa que le honra, el libro se lo íbamos a mandar, pero Iker no quiso recibir el libro como prensa, sino que compró el libro a través de la web. Es decir, él tiene el parche, es de los 200 agraciados. Y bueno, yo espero que le guste. No sé hasta qué punto Iker realmente es una persona que conoce perfectamente este caso, conoce a muchos de los implicados, es una persona que, por supuesto, sabe muchísimo más del tema que yo. Y bueno, lo que tenemos que ver, yo no sé hasta qué punto a él esto le resulta interesante o solvente o riguroso, ¿no? Sí que es cierto que el tema yo lo trato con un cierto relativismo y un cierto incluso toque humorístico que él no suele utilizar en sus programas, y quizá eso a lo mejor le puede descolocar y chocar. Pero bueno, eso ya queda a su discreción, y yo estaré encantado de que me lleve a esa mesa con Aldo Linares, por ejemplo, y con, no sé, menos con el doctor Cabrera, que no le aguanto mucho. Con los demás yo encantado. Aldo, que como buen sensitivo también tiene una vinculación muy fuerte con el mundo del rock and roll. Nosotros hemos disfrutado, te subas o no a la nave del misterio aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, siempre serás bien recibido, sobre todo cuando traes reportajes como este Humo, lo increíble es la verdad, o cuando trajiste ese Villa Wanda, ese reportaje periodístico dedicado a contar qué pasó en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Un gusto siempre poder charlar contigo, Eduardo. Bueno, el gusto es mío, Daniel, muchísimas gracias por traerme y bueno, me lo he pasado genial, muchas gracias. Nos vamos a marchar con una última canción y queremos intentar hacer justicia, pues en ese disco de oro que viaja en la Voyager, lanzada en 1977, se pueden escuchar diferentes sonidos, canciones, y entre las tonadas incluidas hay una canción de Blind Willie Johnson, un tema bautizado Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Nosotros, reacios a ser tan amantes de lo anglosajón todos los días de la semana, vamos a proponer una alternativa para la siguiente sonda, y lo hacemos además en un homenaje a ese Los españoles llegamos primero de Furillo. Nosotros proponemos que quiten el tema de Blind Willie Johnson y pongan este de El Pescailla, con Somos sonando por todo el espacio. Te mandamos un beso. La alegría de un niño, una montaña de amor. Somos el barcón de la vida, ilusiones unidas, eso somos tú y yo. Somos pasajeros con billetes para el cielo, y también la esencia que tiene todo lo bello. Eso somos, vida mía, tú y yo. Somos la dulzura de una vez surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo. Eso somos, vida mía, tú y yo. Donde el mundo se hechiza a la llamada del amor. Somos la pureza queriendo de este amor que viviendo llevamos
tú y yo. ¡Ay! Somos pasajeros con billetes para el cielo y también la esencia que tiene todo lo bello. Somos vida mía, tú y yo. Somos la dulzura de un ave buscando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo. Eso somos vida mía, tú y yo, tú y yo.